Hola, bienvenidos a la hora caviar. Acaba de haber otro diálogo en Palacio, cierto que es con los sectores más cercanos, los sectores congresales más cercanos a Vizcarra, como los llamados liberales, que liberales no tienen nada, son una sarta de caviares. Les se llaman liberales porque son liberales en temas valóricos, que no está mal, ¿no? El matrimonio gay, que el congresista Belaúnde y todo este tipo de cosas, no está mal, pero no son liberales, no tienen una actitud liberal, son una mancha de caviares dirigiristas, no tienen el tema liberal en la sangre. O sea, no me vengan a decir que ese sector que se hace llamar bancada liberal es liberal, no es liberal en valores, pero no es liberal en actitud, no son liberales políticamente. Pero bueno, que se llamen como quieran. Y la izquierda que ha venido con el sonsonete, ese peligroso sonsonete de ir a una constituyente. Pero es que lamentablemente en el Perú, seamos realistas, nunca ha habido vocación de diálogo. Nunca. No ha sido un país dialogante, es un país de antis. Anti-Pierola, anti-Aya La Torre, anti-Alan García, anti-Fujimorismo. Siempre funcionó. El gran partido político en la primera mitad del siglo XXI, o casi, perdón, del siglo XX, casi todo el siglo XX fue el antiaprismo. Y como lo ha sido el antifujimorismo en los últimos años, aunado al antialanismo. El anti siempre ha marcado el Perú y antileguismo. Yo he visto a los abuelos sacarse los ojos discutiendo a la gente vieja por leguía, como que se hubiera muerto la semana pasada. Estoy hablando pues de década del 70, década del 80. Entonces, siempre ha sido así. Miren, el mejor momento de diálogo que hubo en el Perú fue la llamada convivencia, ¿no? Es el pacto que hace Prado con Aya La Torre para las elecciones del 56. Regresamos a una democracia, se legalizó el partido aprista, hubo después de mucho tiempo, hubo varios años de democracia estable, incluso se pudo darle el relevo no fue pacífico, hubo un golpe, pero relevo de Belaúnde. Pues este país siempre ha sido inestable, folclórico, y antes pues el partido político más importante, como bien lo dijo Basadre, era el ejército, ¿no? Que hoy en día, si esto hubiera pasado hace 40, 50 años, hace rato que estaría un general tipo Pérez Godoy sentado en Palacio. Pero no. En la convivencia, hasta el día de hoy, es muy denostada. La gente dice, sí, que Aya pactó con su archienemigo Prado, se entregó a la derecha, y que Prado pactó con los apristas. Pero si había que negociar, pues. Como bien dijo Prealé, conversar no es pactar, y había que conversar, y se llegó ese pacto entre archienemigos precisamente para darle democracia al país. Entonces, en la historia del Perú, la convivencia está mal vista, es vista como un acto ventajista, un entreguismo, se rompió una parte del APRA, se fueron los termocéfalos Vallerriestra, el APRA rebelde, Malpica, de la Pointucea, pero lo que no entendían en sus cabecitas es que era un acto necesario, había que conversar. Yo me acuerdo que ahí en La Torre, una vez yo lo conocí, una vez de chico le pregunté por su alianza con Odría. Y él nos dijo, pero se había salido tercero en Lima, ¿cómo no iba a sentarme a hablar con Odría? Es verdad que Odría había matado a pristas, nos había perseguido, pero era una fuerza política real, era el tercero en Lima. Perdón, primero en Lima, me he expresado mal, primero. Salió, ganó, quedó tercero en la votación nacional, muy cerca de Aya, seguido de Belaúnde, estoy hablando del año 62, era 32 algo, 31 y 29 de Odría, o sea, quedaron muy cerca los tres. Entonces me dice, ¿cómo no iba a sentarme a hablar con Odría? Ya sé, había sangre, había muchos problemas, pero era pues, era la primera fuerza política en el Perú y una fuerza importante en el Senado, y en el Congreso, me expresé mal, en todo el Congreso, diputados y Senado. Pero no hay pues esa vocación, no hay esa vocación de hablar, somos trogloditas y eso es por mucho culpa de la izquierda, que siempre sataniza, siempre busca la bronca, siempre los que son expertos en demonizar son la izquierda. Y esa parte del Perú, en lugar de decir, mira qué bien, qué civilizados se sentaron, hicieron una democracia, es una de las partes peor vistas. Así, no hay vocación de diálogo, no hay vocación de diálogo. Entonces, ¿qué va a pasar estos días? Yo lo he escrito hoy, me dice que, dado el clima político que hay ahora, y Vizcarra, que le ha ido muy mal con su marcha la semana pasada, ha quedado defraudado con la marcha, él pensaba que tenía un sostén en la calle, Darián, todos los potilitcolos, Menso Manrique, viene la furia a la calle, ¿no? Juanito de la Puente, viene la furia a la calle, 4 gatos. Una marcha desastrosa, solamente en la cabeza de Rosa María Palacios había una marcha grande, fue una marcha de 3.000 personas. Tengo un amigo que está en el centro, que es un periodista veterano, dijo, no, 2.000 y 3.000. Pero Vizcarra ya está
muy picado, el Congreso le ha salido con todo, le están tocando al hermano, eso lo debe asustar. ¿Qué pasa si Vizcarra presenta la cuestión de confianza? Puede pasar simplemente que el Congreso le diga, mire, no es pertinente, no hay cuestión de confianza por adelanto de elecciones con referéndum y se la ponga a un costado. O que el Congreso le diga, mire, ¿sabes qué? Esto yo no estoy seguro si es muy constitucional, se va al Tribunal Constitucional, hay que lo examinen. Son 4 meses, ya no le da plazo para el referéndum. Entonces, ¿qué va a hacer Vizcarra ahí? Están hablando de nombrar, de que la jugada que podría hacer es nombrar un nuevo primer ministro, sacar a Salvador del Caviar, y aparte resultó un incompetente, solo bla, 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 sacar a Salvador del Caviar y, pues, de gestor público no ha hecho nada, Salvador. Y poner, pues, a un cateriano, uno de estos termocéfalos, para que le den la cuestión de confianza a él como gabinete. Yo creo que se la daría, ¿por qué se van a tumbar al gabinete? Pero si van al TC, ¿qué pasa si cierra el Congreso a la mala Vizcarra? Habrían varios problemas. O sea, primero, me imagino que el gabinete se le iría. Yo no creo que ningún ministro en su sano juicio quiera tener, al salvo que sea, pues, fanáticos como Montenegro y como Ceballos, ¿no? Quieran tener un montón de juicios penales, porque esto va a ser muy delicado. Si cierran el Congreso anticonstitucionalmente, va a haber un montón de juicios penales. Me dirán, va a ser popular. Sí, popular fue el 5 de abril y mire cómo acabaron todos. Acá no hay nada más ingrato que el pueblo. Te aplaude y mañana te escupe. Y el problema es que entras a los procesos esos penales interminables. Yo no veo a muchos de los ministros pasando por esas horcas caudinas, Y luego, ya De Los Heros lo demostró, el premier De Los Heros renunció el 5 de abril del año 90 y se fue tranquilo a su casa y nunca tuvo problemas, porque él era abogado y sabía lo que se venía. Después, ¿cómo lo cierra? Cierres el Congreso sigue ahí. Entonces, alguno que otro se irá, pues dirán que sí, pero la mayor parte del Congreso se va a quedar ahí. ¿Cómo lo va a sacar? ¿Con policía? ¿Van a entrar en el hemiciclo con policía? ¿Con el ejército? ¿Va a haber militar o policía que se arriesgue a entrar y sacar a los congresistas para que inmediatamente le metan un montón de juicios penales por sedición, etcétera? Le toman el nombre, los militares llevan su nombre acá. Ok, ¿usted cómo se llama? Está usted enjuiciado penalmente por tal delito, abuso de autoridad, hay 1000 cosas ahí que le pueden decir. Mire Hermosa cómo acabó. ¿Usted cree que al general Hermosa, que dicho sea paso, debería ser hace rato indultado? Hermosa está hecho un vegetal. Es la barbarie típica de este país que un viejo como Hermosa, que está ahí en otro canal, que está muy mal lamentablemente, con Alzheimer galopante, siga preso. O sea, eso demuestra lo que es la justicia peruana y lo que es el Perú. Entonces, ¿van a entrar los militares ahí? ¿Ustedes creen que se van a arriesgar a meterse ese lío? Porque después van a pagar las consecuencias. Esto no es el ambiente del 5 de abril, que le pegaron a Ferrero, empujaron. No. Ahora te toman el nombre, estamos en otra época. ¿Y cómo se vería eso afuera? ¿Cómo verían los gobiernos del extranjero ver uniformados entrando en un hemiciclo? Los inversionistas extranjeros, la prensa extranjera. Por más que sean los odiados, fujiapristas, etc., es un congreso elegido legítimamente. Hoy en día estamos en una época de internet, de web, de imágenes que circulan por el planeta inmediatamente. No es como hace 10 años. Acá, por más que la prensa local, oficialista, lo quiera tapar, eso sale. Y eso también, ¿cómo va a reaccionar la prensa? ¿La prensa va a salir a aplaudir un cierre de un congreso? Oigan, las palabras ahora se quedan para siempre en internet, en la web. O sea, habrá fanáticos, el IDL, Rosa María Palacios, Augusto Álvarez, me imagino Mome. Apoyarán esto, pues mi vecinito. Habrán varios que apoyan, pero eso se queda ahí, quedas como un golpista para el resto de tu vida, porque así sea lo que sea este congreso horroroso, es el congreso, es lo que tenemos. No, es como esa vez que escuché un señor hablando por teléfono, no vio que yo estaba adentro, le estaban quejando a su hijo. Es mi hijo, pero ya sé, es una mierda, pero es mi hijo, ¿qué quieres que haga? Es un poco jalando el símil sin utilizar la grosería exactamente para el Congreso, pero es eso, o sea, es lo que tenemos, es lo que hay, no lo puedes cerrar porque te dé la gana, no puedes. Entonces, yo no veo o sea, no vale la pena incinerarse por Vizcarra, o sea, la gente que se incinere por Vizcarra realmente va a estar mal de la cabeza. O sea, ¿para qué te vas a incinerar los policías, los militares, los periodistas? ¿Para qué? Por Vizcarra.
Entonces veo difícil. Cierre el Congreso no es un case del zar, no es una orden que cierres el Congreso. No es como estamos en la época de estos criminales de acá atrás que me entraban a balazos. ¿Cómo va a cerrar el Congreso materialmente? Esa es mi pregunta. Y así lo cerrase, quedaría la comisión permanente, etcétera. Pero cerrar el Congreso tal cual, si quieren seguir ahí actuando, ¿cómo los desarrojas? No es tan fácil, sobre todo siendo tan discutible constitucionalmente la medida, ¿no? ¿Qué más les iba a comentar? Bueno, lo del diálogo, lo que recomendaría a todos estos congresistas, por ejemplo, tipo Lescano, que van a la marcha, ¿por qué no se van del Congreso de una vez? Pues si quieren se disuelve el Congreso, Lescano, pues que saque sus pilchas, saque su secretaria y se vaya, pues se vaya. Si quiere que se vaya, dice, se vayan todos, empiece con su persona, que se vaya. Se vaya Lescano, se vayan los rojos, cojan mejor que yo esté presente más de lo que friegan, que se vayan todos estos. El que quiere que se cierre el Congreso, que se vaya Gino Costa, agarre y se vaya, pues listo, como hicieron en la época del gobierno de Bustamante Rivero, que se ausentó la gente del Senado. Está bien, no hay Senado, no quieren que haya Congreso, váyanse pues. Creo que así funcionaría. Eso era lo que les quería comentar el día de hoy, y también les quería comentar, en el libro de Ripple he encontrado unas cosas que son, yo creo, ya veo por qué Vizcarra no dimite, porque dice, ¿por qué Vizcarra no dimite? Si lo más fácil es que dimita él, dimita Arauz, y nos vayamos a elecciones, es el camino constitucional más fácil, está escrito en el Congreso, a los 6 meses tiene que dejar el poder Olachea, pero en la página 137 del libro de Ripple, Vizcarra, una historia de traición y lealtad, está el kit del asunto. Vizcarra le dice a Meche Arauz, eso lo recuerda Meche Arauz a Ripple, date cuenta, si tú renuncias, refiriéndose a Meche, o yo lo hago, el que va a ser presidente del Luis Galarreta, claro, le hubiera correspondido ser presidente del Congreso. Recuerda a Mercedes Arauz que le dijo Vizcarra, y si Galarreta es presidente nos destruye. Miedo. Ese es el miedo que tiene Vizcarra. Vizcarra sabe que intuye que en el momento que se baje de esa silla le van a dar vuelto por muchos lados, y tiene miedo que Olachea se quede como presidente. Esa es la madre del asunto. Básicamente miedo, que es un muy mal consejero. Vemos qué pasa en los otros días, porque ahora el rumor que se ha intensificado es que va a cerrar el Congreso el viernes. No lo sé, pero eso está corriendo entre los corridos de periodistas. Bueno, lo dejo hoy. Les paso a continuación lo que estaba sucediendo en Chile, un escándalo tremendo con el ejército, una cosa insospechada en Chile, que supone que los militares eran ángeles. Un informe interesante en el próximo bloque.